Buenas tardes, mi nombre es Milton Manuel Mejía. Buenas tardes, mi nombre es César Andrés García. Nosotros somos estudiantes del doctorado en Educación de la Universidad Experimental y Pedagógica de los Libertadores, el Instituto Gervasio Rubio, UPEL. El día de hoy vamos a hablar acerca de tres temas: globalización, posmodernidad y sistemas sociales. Para iniciar vamos a hacer un breve análisis de la siguiente frase. Las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Víctor Hugo. A lo que hace reflexión, las máquinas existen actualmente, pero ha sido siempre el hombre el que ha dado las ideas para la creación de las mismas. Cabe destacar que de esta frase de Víctor Hugo, en nuestra generación actual, las máquinas tienen gran importancia, ya que hacen fácil la vida de nosotros como seres humanos. Nos permiten avanzar y llegar a lugares donde en la antigüedad no hubiésemos pensado. Por eso es importante considerar el hombre sobre la máquina y no la máquina sobre el hombre. Ahora, globalización. ¿Es un cambio de época? Primer interrogante. ¿Es un mundo global? ¿Qué es la globalización en sí? Tenemos la definición de Arellanes 2003. Nos ofrece una oportunidad histórica que también puede ser aprovechada por la geografía. De esta forma, los estudios encargados del espacio geográfico pueden ser liberados de los enfoques monográficos y holísticos y, en cambio, obligados a asumir perspectivas de tipo globales, puesto que conforme los distintos espacios nacionales no son integrados al mismo tipo de producción de espacio, resulta imposible omitir del análisis el mismo problema. En la versión de este autor se podría considerar primero la globalización como un problema, segundo como un aspecto de tipo territorial. Entonces, los enfoques monográficos y holísticos, en cambio, obligados a asumir perspectivas de tipo globales, nos obliga a pensar y a reconcebir el concepto de territorio. Ya no hablamos de un territorio físico, hablamos de una aldea global, que es uno de los principales conceptos acuñados a partir de la globalización. Ahora bien, tenemos a Carrasco 97, la globalización no es como una materia que se pueda estudiar, sino que es un estilo de enseñanza, un modo de trabajar que considera a todas las disciplinas como colaboradoras para la comprensión de una única y compleja realidad. Este autor nos invita a concebirlo ya no desde un espacio físico, sino desde la mente del hombre, aprender a pensar de forma global, entender la realidad como parte de un todo que funciona en interacción continua. Debemos de tener presente que la globalización ha sido una integración de sistemas económicos, culturales y sociales, donde algo que ha afectado bastante ha sido la educación, a la cual se lleva un cambio continuo. Un conocimiento que sea global, integrador, contextualizado, sistémico, capaz de afrontar los problemas abiertos y difusos que plantea la realidad vivencial, es lo que el ser humano requiere ante la realidad compleja. Especialmente en la parte sistémica. Al hablarse de la parte sistémica está interactuando especialmente el cambio de la tecnología en la actualidad y mediado a través de la globalización, donde se conlleva que las culturas deben de ir teniendo un cambio total de la parte educativa para fomentar desde la enseñanza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Global, integrador, contextualizado. Recordemos que no todo el mundo tiene las mismas realidades ni vive en las mismas circunstancias. No es lo mismo la realidad de la persona que vive en el agro a quien vive en las urbes, y diferenciando totalmente el aspecto socioeconómico, porque estos factores inciden directamente en la forma de pensar y concebir el mundo y la realidad de las personas. Tenemos otro neologismo, que es la localización, que simplemente se refiere a la localización global del saber y de las personas. Por eso se habla de territorio, de pensamiento y de ideas en este concepto.
Localización es el neologismo que pretende dar cuenta de lo que la globalización encubre. El glo se refiere a la globalización de la economía, las finanzas, las comunicaciones y la cultura. Y el lo alude a lo local, localizaciones, al territorio real que está siendo globalizado. Vamos a pasar ahora a la posmodernidad. Vemos que en nuestra imagen pues notamos cómo las tecnologías a través de los años han ido evolucionando a llegar a lo que conocemos hoy en día como celulares inteligentes. Pero este es un solo aspecto, cómo se va modificando la realidad del hombre a partir de cómo concibe su misma realidad. Consta de ciertos estados discontinuos en búsqueda abierta a la diferenciación y de diversificación física, intelectual y moral, dejando de considerar búsquedas dominantes de la libertad como la economía política o fiscal. Recordemos que todos los seres humanos necesitamos libertad. En la Edad Media, los hombres estaban sujetos a los principios canónicos de la religión, y si no estaban dentro de estos, eran considerados herejes y juzgados en plaza pública. Con nuestra nueva forma de pensar, la forma posmoderna, que nos lleva a plantearnos dicotomías radicales en cuanto al pensamiento y a lo filosófico, nos permite adquirir cierto raciocinio frente a las situaciones polémicas que nos promueve la vida. Debemos de tener claro en la posmodernidad y asimismo con la misma globalización, ha sido un sistema que ha conllevado siempre al cambio de la tecnología. Este sistema lo que permite es que día a día se viva una actualidad y que se afronten los retos que se nos presenten en la vida. Proceso ideológico que surge a partir de la consolidación del capitalismo como único sistema de organización socioeconómico. Adquiere un papel fundamental en la reconfiguración del capitalismo a nivel global, que requiere una sociedad específica que se subordine sin oponer resistencia, verdadera resistencia, a la recomposición del capital transnacional, que para ello demanda un Estado supranacional mismo que ya está funcionando. Bueno, recordemos que en la actualidad lo que mueve el mundo es el capital. Por ello, parte importante a la hora de analizar la posmodernidad es tener en cuenta el flujo de capitales, ya que encontramos naciones extremadamente ricas y otras extremadamente pobres, o que han sido empobrecidas a través de un continuo conflicto armado, llamémoslo interno o provocado por naciones externas, ejemplo Medio Oriente, África, que vive en constante batalla. Sin embargo, en América Latina no se escapa de dicho flagelo. Miremos que las economías actuales a nivel latinoamericano no son tan sólidas como se podría presuponer con la riqueza natural y con la riqueza mineral con la que se cuenta. Entonces, por eso es importante en esta parte de la posmodernidad tener en cuenta el orden socioeconómico. Rico tiene más, pobre tiene menos, por las políticas económicas que son una forma de sistema de control para las naciones. Ahora vamos a hablar de otro tema que son los sistemas sociales. Recordemos que cada grupo cultural crea su propio código, crea su propia forma de interactuar y a su vez esa forma de interactuar impacta en todo su pensamiento y su ser. La lámina tiene una incidencia, miramos que hay diferentes colores, pero todas estamos conectados, ya que compartimos territorio y diferentes escenarios, sea políticos, sociales, culturales, entonces ahí confluimos como sociedad. Es importante tener en cuenta que sistema habla de organización y social de la interacción de los individuos. La primigenia fuente de adquisición cultural vivida como tal tiene lugar gracias al desarrollo de la asistencia directa, de contactar con lo que existe dentro de nuestro medio circundante, que es fuente de percepción de estímulos, de interrogaciones, de retos y motivos de elaboración, de creencias sobre lo que es el mundo, de sensaciones estéticas y de sentimientos diversos. Jimeno Sacristán, 2002. A lo anterior se puede deducir que es el cambio de la cultura la que tiene que afrontar la situación de la globalización, la posmodernidad y a la adaptación de las mismas. Bueno, aquí cabe traer a colación un elemento histórico.
Cuando en la Edad Media la Inquisición dominaba en toda Europa, un gran científico, Galileo Galilei, quien fue el primero en proponer que el sistema solar giraba en torno al Sol y no en torno a la Tierra, fue llevado ante la corte para que se retractara de este principio. Hecho científico, comprobado años más tarde por otros expertos en la materia, nos da a entender que si las estructuras mentales no se modifican para conseguir la realidad y estar abierto al conocimiento a través de la experimentación, no vamos a poder alcanzar nuestro pleno desarrollo como sociedad. Hecho importante es la cultura, fuente de percepción, de estímulos, de interrogantes y retos. Recordemos que todo lo que nos rodea nos debe generar esa pregunta: ¿de dónde viene? ¿Para qué? ¿Cómo? Si no, no vamos a crecer como individuos. Es una concepción, forma de entender y comprender un problema social en constancia, en consonancia con el universo experiencial y la manera de vivirlo propio de amplias capas de la sociedad, que llegan a determinar cuantitativamente la opinión pública. Hillman, 2002. Hillman nos habla de lo que hemos venido tratando de retratar nosotros. La sociedad es el punto de encuentro, de florecimiento de la cultura, del pensamiento de los individuos, ya que la forma de criticarla, de entenderla y de conocerla hace parte de ese desarrollo conceptual y de experiencias que necesitamos para ser sujetos críticos dentro de una sociedad que nos quiere volver parcializados. Edgar Morin, 2008, con su denominado paradigma de la complejidad, el hombre necesita un conocimiento que facilite una visión más compleja y crítica del mundo, superadora de las limitaciones propias del conocimiento parcelado y fragmentado, que demuestre la necesidad de afrontar la complejidad de los problemas reales del ser humano. Bueno, los problemas del ser humano. Recordemos que en la actualidad tenemos problemas económicos de orden social, creencias. Hace algún tiempo apareció que los terraplanistas, tenemos en cuanto a religión, los ateos, los musulmanes, los judíos, los católicos, los protestantes. Entonces vemos que somos un cúmulo de pensamientos y de concepciones donde cada quien apunta hacia donde se sienta mejor. Por eso Morin nos habla del paradigma de la complejidad del hombre. El hombre es tan complejo que en sí mismo no se llega a entender ni a comprender. Es importante recabar que así como el hombre es complejo, las estructuras sociales se han vuelto cada vez menos sólidas, lo que llamaríamos sociedades líquidas, hechos que nos llevan a plantearnos qué tan móviles o qué tan móvil se ha vuelto el ser humano, que ya no se considera sólido sino líquido. Simon Bauman, 2007, denomina como la modernidad líquida de verdades no absoluto a un mundo liquificado, falto de solidez y de cambios radicales que se imponen, especialmente en la condición humana, es decir, a la forma en que el hombre enfrenta los riesgos y las angustias de vivir juntos y el miedo de entablar relaciones sociales. Es decir, el hombre está cada día más en su cuestionamiento de cómo avanza la sociedad, cómo avanza el mundo en sí de una manera globalizada, que él se siente frustrado a continuar o seguir luchando, una de las dos, o continúa o sigue luchando con las cosas que día a día debe enfrentar, los retos que se le imponen en este mundo globalizado. Bueno, como lo acaba de decir mi compañero, hablamos de un hombre en una sociedad liquificada. ¿Qué significará este concepto? Es una sociedad que ya no tiene un estándar para medir las situaciones, sino que se van acomodando a la necesidad y como se vayan presentando. De hecho, por eso el término sociedad líquida se ha ido diluyendo la imagen concreta, los aspectos formales de este mundo. ¿A través de qué? Del cambio de pensamiento heredado por la posmodernidad y seguido y potenciado por la globalización. Es importante recalar sobre este aspecto, la forma como enfrenta el hombre los riesgos, las angustias de vivir juntos. Parte especial de este problema se puede anotar en la forma como las familias hoy en día interactúan. La tecnología ha servido para acercar la distancia, acortarla, pero los que estamos cerca nos hemos distanciado emocionalmente y físicamente de las personas que tenemos a nuestro alrededor, hecho muy palpable con las redes sociales. Aparentamos un mundo, pero en realidad somos otro.
Aquí vamos a ver cómo desde Toffler nos habla de 7 olas. Los nómadas. Recordemos que el hombre en su inicio era nómada y pagaba por los valles, por los montes, por las montañas, dependiendo de las estaciones y los productos que necesitara para poder subsistir. La segunda ola, los primeros asentamientos, agricultura, asegurar el alimento presente y futuro. Es decir, al mismo tiempo de ser nómada, lo que buscaban era su alimentación, estar bien de acuerdo al lugar donde llegara, que pudieran suplir las necesidades y así no viajar de un lado a otro con la finalidad de evitar de no tener necesidades, pues que aguantar hambre, entre otros. Bueno, la primera ola nos habla de los nómadas, la segunda del establecimiento como grupo social o productivo. En la tercera aparece el mercado. Algo particular que por ejemplo sucedió aquí en Colombia, el río Magdalena era la arteria principal de flujo de mercancías. Los indígenas sinúes viajaban por el río intercambiando productos, que es la primera forma de comercio, lo que llamaríamos coloquialmente el cambalache. Tú me das, yo te doy, tú necesitas esto, yo necesito esto, intercambiemos y miramos de qué manera podemos cuadrar. El comercio es una explotación, es un intercambio con el fin de subsanar esas necesidades. En primera instancia, en la segunda ola, como lo manifestaba mi compañero, tenemos que el hombre aprende a cultivar para no tener la necesidad de moverse, de estar migrando, sino establecerse en un territorio. Ya con el comercio, el hombre expande porque conoce nuevos productos, nuevas cosas y puede intercambiar mejor. Cuarta ola, el feudalismo. Así como tenemos la primera, la segunda y aparece el mercado, ya aparecen en el feudalismo los grandes terratenientes, los poseedores de la tierra, quienes explotaban y subcontrataban la explotación de sus suelos a agricultores de menores recursos y ellos se quedaban con un porcentaje de ese producido. Con la quinta ola tenemos lo que es la revolución industrial, es decir, el mercado revolucionó y empezó a revolucionar mucho antes con la creación de la rueda, lo que conllevó a la construcción de máquinas que permitió realizar mejor desempeño, más trabajo y con la revolución industrial también lo que trató de pretender fue evitar más la mano del hombre, no ser utilizada más, ya que las máquinas reemplazaban esta parte. La sexta ola, revolución verde, rediseñar los productos agrícolas, crear máquinas, procesos de recombinación del ADN. Aquí hablamos de una reestructura y un avance técnico-científico que permite al hombre llevar sus aspectos a nuevos campos que antes no eran pensados. Por ejemplo, en la época de la revolución industrial, hacia 1700, no se concebía que el hombre tuviese una estructura de ADN, no se concebía la forma del desarrollo del cerebro, no se concebía también los problemas que en la actualidad vemos a nivel neuronal, sino que era simplemente a lo básico. En la sociedad del conocimiento, que fue la séptima ola, hacemos referencia más que todo desde que se empezó a crear la primera máquina, especialmente la del computador lineal, hasta la actualidad, como lo que ha sido la inteligencia artificial, la creación de robots, la robótica, es decir, a través de chips, hoy en día se aprende más rápido en ciertas localidades o en ciertos países. Esto ha permitido que el mundo avance día a día más en la parte tecnológica y en la parte de las TIC, o sea, las tecnologías de la información y la comunicación. En las siguientes imágenes podemos apreciar cómo la agricultura en sus inicios era movida por los bueyes y el labriego durante el día en los campos. En la segunda imagen podemos mirar cómo la tecnología ha influenciado el desarrollo del agro para volverlo una industria rentable. Pasamos de procesar 1 hectárea por día a procesar 10 hectáreas en un día. Es un cambio
pero gracias a la máquina. Recordemos que en principio nosotros hablamos que la máquina y el hombre, la relación que hay, pero no es la máquina quien mueve al mundo, sino el hombre con sus ideas, dicho por Víctor Hugo. En la tercera tenemos una cadena de producción tipo años, principios del siglo XX, donde la cadena era manual, se aprecia en la figura. En la cuarta tenemos una cadena de producción automatizada y una fábrica de vehículos, donde el hombre realiza trabajos mucho más específicos y menos fuertes, donde la carga laboral es menor, sin embargo se requiere un grado de formación mayor. Llegamos a la quinta y última. Nuevamente, donde vemos lo que es el robot y la mano de un ser humano, ¿sí? Donde se ve que ha sido el hombre que a través de sus ideas ha implementado y ha llegado a la actualidad a la robótica, pero nuevamente recordemos, no es la máquina que impone al hombre, sino es el hombre con sus ideas quien ha sido que hoy en día esta máquina exista y que es por él que actualmente se mueve. Si repensamos las 5 imágenes, vamos a poder determinar globalización, posmodernidad y sistemas sociales. Recordemos que la empresa ha sido facilitador y generador de muchos cambios en cuanto al pensamiento y a la forma de actuar del hombre. Tenemos esta reflexión: pensar globalmente para actuar localmente. Desde el punto de vista económico, el término sostiene que al mismo tiempo y como parte del proceso hay algo que adquiere el derecho para circular libremente por todo el planeta y algo que queda irremediablemente fijado al suelo. Se ejemplifica con una empresa que traslada sus productos por todo el mundo irremediablemente. Una parte queda en el territorio, los empleados que producen en el suelo, quienes pierden su trabajo. Las riquezas son globales, la miseria es local. Gallastegui, Galatea 2006. Ahora estábamos hablando de cómo la empresa ha propulsado cambios. Una empresa local que puede exportar productos a diferentes lugares del mundo es una empresa que mueve su capital alrededor del mundo, como se ha dicho. Sin embargo, quienes producen esos capitales, esos productos, siempre van a estar anclados a un territorio. No van a mutar ni van a migrar con la empresa. Esa es la percepción que tienen estos dos autores, quienes plantean el movimiento económico como parte de la revolución del capital, más no del ser humano. Teniendo presente la siguiente frase, la siguiente idea, podemos recalcar que en la actualidad y en muchos países son las multinacionales las que han venido y han ido de manera avanzada trayendo lo que es un mundo globalizado. ¿A qué conclusión podemos llegar? Es importante poder reflexionar sobre nuestro mundo, nuestra realidad y lo que ello implica para nosotros como seres humanos, como seres pensantes. Un aspecto, como lo mencionó al principio de este video mi compañero, es la educación, que se ha visto grosamente afectada por los diferentes cambios de paradigma y de pensamiento. La educación en la actualidad podemos afirmar que se mueve en función del capital, dado que las instituciones reciben menos capital para formar ciudadanos pensantes, críticos y reflexivos de su propia vivencialidad. Es una de las conclusiones a las que podemos llegar luego de analizar estos 3 temas. Bueno, estos sistemas, lo que es la globalización, la posmodernidad y los sistemas sociales, han sido un apoyo de manera epistemológica en la parte de la tecnología, ya que ha permitido revolucionar mucho lo que ha sido el mundo y por ende nuevamente sigue jugando un papel primordial la educación. Es donde debemos de tener el ánimo y ese paradigma que hay que cambiar a las necesidades que nos afrontamos o a lo que se nos venga y al cual debemos de estar atentos a los retos que día a día se nos presentan. Otra conclusión a la que podemos hacer alusión está directamente relacionada con la forma en que el hombre busca subsanar sus propias necesidades.
De ahí recordamos a Bauman, que nos habla del proceso social, de los sistemas sociales. El hombre busca donde se sienta más cómodo. Sin embargo, esa comodidad nos lleva a ser tranquilos, nos lleva a vivir un mundo que nos permite desarrollar nuestro potencial como seres humanos. Caso palpable son los parias, que no se sienten en ningún tipo de sociedad, que son apátridas, no sienten su entorno. De ahí podemos evidenciar una crisis de valores éticos, morales, sociales. Parte del problema radica en, como lo vimos, estos sistemas que se han vuelto líquidos. Líquidos porque no son basados en una creencia sólida, no amalgaman un pensamiento, sino que cada quien profesa y concibe su propia estructura mental. Bueno, la globalización ha sido como el partidario de la unificación de sistemas, tanto económicos, políticos y sociales, y especialmente la parte cultural, ya que ha permitido o ha hecho que día a día haya un cambio entre las diferentes culturas de todas las naciones, y sobre todo el cambio de paradigma que debemos de tener día a día en la generación que viene. Para ir concluyendo nuestro video, debemos tener en cuenta, el hombre es un ser social y como social busca estar integrado a un círculo que le brinde confianza, seguridad. Por eso los antiguos, el hombre de las cavernas buscaba estar siempre cerca de los demás porque se hacía fuerte. Nosotros como ciudadanos de un mundo globalizado necesitamos unas competencias tecnológicas, científicas, que nos permitan ser competitivos en un mundo que, si no cumplimos con estas, nos relega a una continua subyugación del pensamiento de otros. No sé, Andrés, ¿tenemos algo más que agregar? Muchas gracias por vernos, hasta la próxima.